la mañana. El Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, en colaboración con el Grupo Boluda, ha hecho llegar a Fuerteventura recientemente casi 15.000 kilos de alimento que procede del Programa Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos. Vamos a hablar de este asunto con el coordinador de comunicación y voluntariado del Banco de Alimentos, José Ramón Pablos Muñoz. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Pues mire, ahora mismo terminaba de estar en el almacén con los compañeros, estamos preparando otro envío para Fuerteventura que saldrá seguramente el lunes, pero estamos pendientes de que Boluda nos traiga un contenedor para cargarlo y enviárselo para allá con otros 15 o 20.000 kilos de alimentos. Esta periodicidad, ¿cuál será? ¿Cada 15 días mandan ustedes alimentos? ¿Cada mes? ¿Cuándo? Nosotros enviamos alimentos, enviamos a Fuerteventura, a Lanzarote y aquí en Gran Canaria repartimos alimentos, damos a las ONGs una vez al mes. Lo tenemos programado para que una vez al mes se les entregue los alimentos para todo un mes. Pero en esta ocasión parece que va a ser 2 veces en este mes. Sí, porque ha coincidido que recibimos hace un mes escaso aproximadamente, empezamos a recibir la fase de ayuda europea, que eso hay que entregarlo por una parte, y luego por otra parte nosotros entregamos también alimentos que nosotros llamamos de plaza, que son alimentos que nosotros conseguimos a través de donaciones de empresas, de personas, a veces de compras, y por eso va a coincidir casi en el tiempo, que van a ser 2 veces en muy poco tiempo, pero es porque uno es lo que corresponde a la ayuda europea y otro es lo que correspondería a lo que nosotros enviamos mensualmente. En esta ayuda europea están viendo que últimamente con este tema de la pandemia se están incrementando esos alimentos en el marco de este programa. No, el problema que tenemos es el siguiente. El programa europeo es un programa que se hace para 7 años y hacen sus cálculos. Entonces, una vez al año, todas las ONGs que quieren recibir alimentos de Europa tienen que solicitarlo. O sea, las que dependen de nosotros nos hacen llegar su solicitud, nosotros la enviamos a Península, al Ministerio de Agricultura y Asuntos Sociales, que son los que lo gestionan, ellos autorizan. ¿Qué es lo que sucede? Nos están entregando menos de lo que realmente se necesitaría, por la sencilla razón de que cuando se hizo el programa para el 2020 no había pandemia. Entonces, ellos hicieron el cálculo con la gente que en ese momento lo solicitaba. Claro. Y nos sirven de acuerdo a ese cálculo. ¿Qué es lo que sucede? Que uno de los problemas que nos encontramos es que lo que viene de Europa tenemos que entregarlo exclusivamente a las personas que está autorizado por el Ministerio a entregarlos, que son los que el Ministerio aprobó en su momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? De lo que nosotros recogemos, enviar un refuerzo, por así decirlo, para que las personas que durante todo este tiempo de pandemia se han dado de alta y que no han podido solicitar la ayuda europea puedan recibir alimentos también. Y en este contexto estamos hablando de que, claro, queda una parte, si no están ustedes jugando un poco, ¿no?, con esas variables, quedaría desatendida porque se ha incrementado la demanda, entiendo que notablemente. Nosotros el cálculo es que nos ha aumentado la demanda en este tiempo en un 25%. Nosotros cerramos 2019 con unos 19.150, 160 beneficiarios y el mes de junio lo hemos cerrado con 28.152. O sea, si hacemos un porcentaje, ha aumentado un 25%. ¿Qué es lo que estamos haciendo? De momento nos vino un problema tremendo porque hay una legislación que no podemos obviar,
en la cual nos obliga que la gente a los que damos, el Banco de Alimentos no puede entregar directamente alimentos a las personas, tiene que entregarlo siempre a través de una ONG, es lo que marca la ley. Pero para que en esa ONG le den de alta a un beneficiario, este beneficiario necesita tener una carta de derivación que normalmente la hace Asuntos Sociales de su ayuntamiento. Entonces, con la pandemia nos juntamos con dos problemas. Uno, la falta de alimentos, y otro, que al cerrar casi todas las administraciones públicas, la gente necesitada no le daban la famosa carta de derivación para poder solicitar alimentos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, nos reunimos la Junta Directiva del Banco de Alimentos y decidimos que mientras esta gente no pudiese regularizar su situación porque los ayuntamientos, al estar cerrados, no podían hacer las cartas de derivación, nosotros, de los alimentos no de Europa, sino de los alimentos que nosotros recogemos directamente y que de esos sí podemos disponer de una forma, digamos, un poco más libre, atender a estas personas y darles unas ayudas que nosotros llamábamos de emergencia hasta que ellos pudiesen regularizar su situación. Y es como hemos estado funcionando. Cuando han empezado a abrir otra vez los ayuntamientos al público, entonces la gente está yendo a los ayuntamientos a solicitar su carta de derivación y cuando la tengan se les podrá, por decir de alguna manera, legalizar y la ONG podrá pedir al Ministerio que les aumenten el número de demandas porque les ha aumentado el número de beneficiarios que tienen. Y todas estas personas que estaban pendientes de regularizar la situación, porque entendemos que han llegado a esta situación de una forma sobrevenida, como puede ser la pandemia, toda esta gente que ha estado percibiendo ayudas, por un lado, del Banco de Alimentos, pero también con los ayuntamientos, ¿cómo ha sido esa coordinación a la hora de dispensar esta ayuda al final de emergencia, ¿no? Porque cuando estamos hablando de alimentos, ¿qué es lo básico para una persona? Bueno, normalmente todos los ayuntamientos, no solo Fuerteventura, Lanzarote, en Gran Canaria hemos tenido el mismo problema, los ayuntamientos se han dedicado a entregar alimentos exclusivamente a sus vecinos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de estos vecinos están también recibiendo a través de ONGs a las cuales suministramos nosotros, o puede suministrar Cruz Roja, o puede suministrar Cáritas. Nosotros lo que hemos solicitado a los ayuntamientos es reuniones para coordinarnos un poquito, que no se dupliquen las ayudas y poder llegar a más gente. Y en eso estamos ahora mismo, tratando con unos y con otros de ver la forma de canalizarlo para que no se dupliquen las ayudas. Porque sí se están duplicando. Sí, sabemos que en algunos sitios, hombre, normalmente la gente, la mayoría, por así decirlo, una gran mayoría, son conscientes de lo que hay y procuran, si les sirven, el ayuntamiento llegar y le dicen a la ONG, mire, este mes no me entrega a mí que he recibido una ayuda del ayuntamiento de Divela para, o bien, poder suministrar más alimentos a la gente que tienen o bien ayudar a gente que no ha podido regularizar todavía su situación. Aquí en Fuerteventura, ¿cuáles son esos organismos, digamos, que están autorizados para recibir la ayuda europea y con la que ustedes normalmente cuentan también para, el reparto de esa ayuda? No sé si le ha llamado de plaza. Nosotros llamamos alimentos de plaza, pero a lo que nosotros llamamos alimentos de plaza es a lo que nosotros Ustedes recaudan, recogemos. sí. Exactamente. Está claro. De Europa en Fuerteventura exactamente no sé qué entidades, porque les voy a explicar el por qué. Nosotros, desde el Banco de Alimentos, entregamos productos de Europa exclusivamente al Refugio Majorero y al Ayuntamiento de Bentancurria, que son los que están dados de alta con nosotros. Por ejemplo, Misión Cristiana Moderna recibe alimentos de lo que nosotros llamamos de plaza, sí, se los damos nosotros, pero de Europa los recibe de Cruz Roja. ¿El por qué sucede esto? El Estado español decidió
que las ayudas europeas, el 50% lo tiene que repartir Cruz Roja y el otro 50% los bancos de alimentos. Esto conlleva que nosotros, una vez cada 6 meses, directivos de Cruz Roja y del Banco de Alimentos, nos reunimos, vemos los beneficiarios con ayuda europea que tenemos y bueno, pues si nosotros tenemos más, tendríamos que pasarle beneficiarios nuestros de Europa a Cruz Roja y si ellos tienen más, nos los pasan a Para que haya un nosotros. equilibrio, digamos, en el reparto y en las competencias, ¿no?, que Claro, tengan entonces, ustedes. ya le digo, en Fuerteventura sé que Misión Cristiana, lo de Europa, lo recibe por A Cruz través de Roja Cruz Roja. y el resto nosotros. Si hay más entidades en Fuerteventura que reciban de Europa por Cruz Roja, no lo sé. Ya le digo, con nosotros de la ayuda europea entregamos exclusivamente al refugio y al Ayuntamiento de Betancuria. Pero de esa ayuda de plaza, ese alimento de plaza, sí que les destinan también a Misión Cristiana Moderna y alguna otra entidad que les hayan solicitado aquí en Fuerteventura, ¿o no? Bueno, que yo sepa ahora mismo de Fuerteventura, simplemente tenemos 3 entidades, que es Misión Cristiana, el Ayuntamiento de Betancuria y Refugio Majorero. Sé que ha habido contactos con algún ayuntamiento que quería solicitar alimentos. Les hemos dicho que no tenemos ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo el que necesite alimentos y nos lo diga. De hecho, el Banco de Alimentos tiene firmado un convenio con la FECAM. Todos los ayuntamientos, aquí por ejemplo en Gran Canaria, yo creo que de los 21 municipios que hay, en 18 entregamos alimentos a los ayuntamientos para que repartan ellos. Y entonces, durante la pandemia, por ejemplo, de Lanzarote hubo 2 ayuntamientos que solicitaron ayuda, que era el de Tías y el de San Bartolomé, y sobre la marcha lo gestionamos para que pudiesen tener alimentos. Pero claro, nosotros lo que no podemos es forzar a que alguien solicite alimentos. Tienen que ser ellos, y ya le digo, porque hay una legislación que hay que cumplir. Entonces, a nosotros, yo que sé, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por poner un ejemplo, o cualquier otro, nos manda una carta solicitando el que les demos de alta para la distribución de alimentos y se va a arreglar sobre la marcha. Y en el tiempo más breve posible podríamos atenderlo, pero no puede partir de la iniciativa de nosotros, tiene que partir de ellos. En ese alimento de plaza que ustedes recaudan, ¿cómo lo hacen? ¿A través de particulares, de empresas? ¿Cómo ha Bueno, sido también? Entiendo que la donación ha mermado un poco quizá en tiempos de la pandemia, ¿o no? Sí, ahora mismo, bueno, nosotros los alimentos los recaudamos de diferente forma. Hay un montón de empresas que donan alimentos, unas porque son excedentes. Tengan en cuenta que nosotros lo que en algunos momentos nos perjudica, o en muchos, mejor dicho, que es el tema de la insularidad, en este caso nos beneficia, por la sencilla razón de que las logísticas de alimentación traen muchos productos. ¿Qué es lo que sucede? Que si no lo venden tienen 2 opciones, o mandarlo a vertedero y destruirlo, lo cual les supone un coste añadido, o bien donarlo. Y si lo donan estando en perfecto estado para que se pueda consumir, el Banco de Alimentos puede hacerle una certificación de lo que han donado, la empresa valora lo que ha donado. A nosotros, por ejemplo, ¿qué le diría a la isleña? Nos da 15.000 kilos de pasta y nos lo manda con un albarán. Y entonces, 15.000 kilos de pasta valorado en tal. Nosotros certificamos que hemos recibido 15.000 kilos de pasta, que según la empresa está valorado en tanto, y la empresa luego tiene la opción, a la hora de hacer la declaración de renta, de desgravar parte. Es una forma de recuperar, ¿no? Garantizar que ese excedente, bueno, pues al final cubre por lo menos una rentabilidad que entiendo que por lo menos sea el gasto. No sé si hay beneficio ahí para la empresa, no lo sé, pero por lo menos cubrir y además, bueno, pues ayudar en algo como es esta solidaridad, ¿no? Y esta labor que están haciendo desde el Banco de Alimentos. Me ha sorprendido un montón el tema de los números. Hablamos de beneficiarios en julio, 28.152 en la provincia de Las Palmas. Aquí están segmentados cuántos adultos, cuántos niños.
La mayoría niños creo que han aumentado unos 1.100 y el resto son adultos. El problema es, nosotros lo que nos tememos es que va a aumentar mucho más. Va a aumentar mucho más porque nos encontramos con el principal problema de que los hoteles no van a volver a abrir de golpe. Hay muchos pequeños negocios que están cerrando. Cuando termine los famosos ERTE, habrá muchas empresas que, según la ley, cuando abrían y terminaba el ERTE, tenían 6 meses que no podían despedir, pero hay muchas empresas que para esas fechas van a poder ya despedir trabajadores, más las empresas pequeñas que no abran porque han quebrado. Entonces, toda esa gente, a partir del mes de finales de septiembre, octubre, empezarán a ir al paro. Si el paro que tienen es pequeño y no pueden cubrir sus necesidades, tendrán que pedir ayuda, pues a Cáritas, al Banco de Alimentos, al que sea. Nosotros lo que sí hacemos es procurar siempre cubrir las necesidades dentro de nuestras posibilidades, puesto que nosotros dependemos de lo que nos entregan, más lo que nosotros gastamos. Nosotros hacemos operaciones kilo, hay muchísimos eventos que organizamos de carreras, partidos de fútbol, 20.000 cosas donde se recogen alimentos. Y bueno, el año pasado repartimos 4.200.000 kilos, que no está nada mal para ser un banco más bien mediano. No nos podemos quejar en ese aspecto, tenemos una sociedad muy solidaria y bueno, en base a eso, ahora lo que estamos haciendo es solicitamos algo que no habíamos hecho nunca y es el solicitar donativos económicos a través de la página web por medio de ingresos en la cuenta corriente o por Bizum, por la sencilla razón de que, como estábamos comentando, al cerrar los hoteles y cerrar toda la hostelería, las logísticas empezaron a traer muchos menos alimentos. Al traer menos alimentos hay menos excedente, por lo tanto hay menos donaciones. La única forma que tenemos de conseguir cubrir y paliar un poquito las necesidades es salir al mercado y comprar nosotros. Y entonces, bueno, pues hemos pedido donaciones en ese aspecto. El Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias nos han hecho aportaciones. Hay multitud de empresas que no tienen nada que ver con el mundo de la alimentación que nos han donado dinero para comprar alimentos. Sin ir más lejos, hace un mes y pico, la empresa Endesa donó 100.000 euros al Banco de Alimentos de Tenerife y 100.000 euros al Banco de Alimentos de Las Palmas. CESA pues hizo una donación de 20 y pico mil euros. O sea que hay muchas empresas que se han implicado y nos están apoyando para que podamos comprar alimentos y cubrir la falta de donaciones. Estamos hablando de falta de alimentos en una sociedad, yo no sé, estos datos que indican qué grado de pobreza podemos decir que hay en la provincia de Las Palmas. Pues si le leo un poquito de nuestra última memoria, en la memoria del 2019 recogimos un poco los datos de la persona el representante de Naciones Unidas que hizo una visita a España, y el cálculo que hay es en Canarias aproximadamente en riesgo de pobreza severa hay unas 625.000 personas y hay otras 250.000 en riesgo de caer en pobreza. O sea, estamos hablando de entre un 35 y un 45% de la población está o necesita dinero para llegar a final de mes o necesita ayuda de cualquier tipo. No hablamos ya solo de alimentos. Está la pobreza energética. Últimamente, la semana pasada, en una entrevista de radio me preguntaban que por qué el Banco de Alimentos solicitaba, cuando hablamos, por ejemplo, de legumbres, hablamos de legumbres precocinadas o solicitamos lo que es producto enlatado, como puede ser carne, verduras, pescado.
cualquier tipo de conserva y la explicación es muy sencilla. Si tenemos gente que no tiene luz, no tiene gas, si le entregamos 1 kilo de judías, las podrá poner en remojo, pero no puede cocinarlas. Bueno, pues si le damos el producto ya precocinado, bueno, pues con lavarlo y ponerle, yo que sé, un poquito de tomate, lechuga, puede tener algo. Tiene un alimento sano. Es que Son estamos datos... hablando, ya le digo, de una pobreza generalizada, no solo por tema alimentario. Tenemos una pobreza energética tremenda, gente eso de que no tiene luz, no tiene gas, se les falta de todo. La verdad que solo de pensarlo a uno, pues la verdad que dan ganas casi hasta de llorar. Esto estamos hablando además de datos de 2019. Entendemos que ahora Sí. con la pandemia, en 2020, todo esto, la situación Ha tenido que empeora. aumentar. Sí. El cálculo el otro día en una reunión que teníamos aquí los compañeros de la Junta Directiva, viendo tal y como van las cosas, el cálculo que nosotros teníamos es que llegaremos al 50-55% no tardando mucho, porque además la última estadística del Instituto Nacional Español que publicaron el año pasado, resulta que en los últimos años de bonanza, la única comunidad que perdió poder adquisitivo fue la Canaria. O sea, mientras en otras comunidades se consiguió recuperar un poquito de lo que se había perdido durante la crisis, la única que realmente no recuperó nada o recuperó muy poco fue la comunidad canaria. Cuando dice usted llegaremos al 50 o 55% no tardando mucho, estamos hablando de pobreza extrema, de pobreza generalizada. Yo creo que sería una pobreza generalizada, pero pobreza extrema un 45% sí vamos a tener dentro de un año si las cosas siguen así. Si tenemos en cuenta, como lo decía, yo no sé en Fuerteventura porque últimamente no he podido ir por allí por problemas familiares, pero yo le puedo decir que yo doy un paseo aquí en la capital, por ejemplo, por la zona de Triana, donde hace 6 meses todos los bajos de la calle tenían sus tiendas abiertas y ahora mismo hay montones que se ven cerrados y que se ve que no van a volver a abrir. Si eso lo ponemos a nivel general, tema de hostelería, los hoteles se están abriendo con cuentagotas, que hasta diciembre no abrirán todos y no al 100% de su capacidad. Entonces nos estamos encontrando con eso. Hay muchísima gente que se ha quedado en paro, que de momento algunos están cobrando el ERTE, otros ya no, pero cuando se les termine el ERTE, si los hoteles, con todo lo que conllevan, no vuelven a recuperar todas las personas que estaban trabajando, el paro va a seguir aumentando. Son tremendos estos datos y lo que está claro es que, bueno, pues que hay que ayudar a los que ayudan, ¿no? En este caso estamos hablando del Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, que acaba de hacer llegar casi 15.000 kilos de comida a Fuerteventura, que está preparando otra vez otro envío, pues más o menos 15.000, 20.000 kilos, me parece que ha dicho, estos procedentes del Fondo Europeo. Y yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, volcarnos en la medida de lo posible, las formas de ayudar pues desde Fuerteventura, lo más sencillo que sería a través de esa cuenta económica. Sí, le digo que estamos solicitando las ayudas porque, por ejemplo, todos los operativos que nosotros teníamos organizados de recogida de alimentos todos los años, en estas fechas hacíamos una recogida de alimentos en todas las superficies de alimentación, Spar, Hiperdino, Carrefour, Lidl. Tuvimos que cancelarlo porque uno de los problemas que nos encontramos son que los voluntarios son gente normalmente de la tercera edad y por lo tanto personas de riesgo. Los supermercados
como tienen el aforo limitado, tampoco podíamos poner voluntarios porque restaba aforo a los clientes. Entonces, todo eso se tuvo que cancelar. Normalmente, por estas fechas, con las operaciones que teníamos planificadas, lo normal es que cogiésemos unos 300, 400.000 kilos de alimentos. Eso no los vamos a conseguir. Entonces, tenemos que salir al mercado a comprarlo. La ventaja que tenemos cuando salimos al mercado es que todas estas cadenas nos hacen, digamos, precios especiales, mientras que si yo voy a título personal a comprar un litro de leche, igual me cobran 90 céntimos. Bueno, pues si el Banco de Alimentos en vez de un litro le pide 50.000, está claro que nos van a bajar el precio y nos lo van a dejar a 50 céntimos, pero hay que comprarlo. Claro. Pues hacemos este llamamiento. Yo no sé si a través en redes sociales, la página web nos ha dicho, ¿verdad? Banco de Alimentos, entendemos, Sí. en la provincia de Las Palmas. Ahí tienen, bueno, un banco de alimentos. La página web creo que es nacional, estatal, y luego ya habría que ir pues a cada delegación pues para solicitar la información. La gente que quiera pues conocer más cómo trabajan, se pueden poner en contacto con ustedes, y si, bueno, pues consideran que con esta información es suficiente y pueden hacerlo y tienen voluntad además, pues a través del número de cuenta que aparece en esa página web del Banco de Alimentos. Yo no sé, José Ramón, si quieres destacar algo más. Yo la verdad te digo que me he quedado, a pesar de ser viernes y estar, bueno, bastante contenta a priori, me he quedado un poco chafadilla viendo un poco este horizonte que se nos presenta, y además que nos hacen trasladar quienes están día a día trabajando pues en mejorar, ¿no?, la vida de los demás, y dando esa ayuda básica. Estamos hablando de la necesidad de comer, o sea, el mínimo, ¿no?, para una persona, y que haya tantas personas en nuestra sociedad que estén en estas circunstancias, y además las previsiones pues no son nada halagüeñas. La verdad que a uno le hace temblar. Algo tendremos que hacer, no sé si algo estamos haciendo mal, pero desde luego sí que tenemos que volcarnos con las organizaciones, las ONGs, los bancos de alimentos que están funcionando en esta línea. Pues a mí lo único que me queda decirle que, como le comentaba antes, que en este aspecto que no solo el empresariado, sino toda la sociedad canaria normalmente se implica muchísimo con nosotros. Es más, puedo decirle que durante el tema de la pandemia el Banco de Alimentos no cerró porque creíamos que teníamos que seguir suministrando alimentos a la gente necesitada. El problema es, como la mayoría de los que estamos aquí somos gente de la tercera edad, nos impedían, entre comillas, el poder venir. Muchos son personas que padecen ya alguna patología y no podían venir. Bueno, tuvimos la gran suerte de que de la gente que se iba al ERTE se ofrecieron voluntarios y estaban viniendo. Y es más, creo que somos el único banco de toda España donde podemos decir que hemos tenido 2 voluntarias. Bueno, a día de hoy todavía tenemos una, que son medallistas olímpicas. Carla Suárez empezó, creo que fue a finales de marzo, a venir a nuestro almacén, y hasta finales de mayo, que se fue para Barcelona para empezar a entrenar, todos los días venía al Banco de Alimentos a ayudarnos a preparar pedidos para la entrega. Y desde esa misma fecha, y a día de hoy todavía sigue, ayer hablé con ella, me dijo que iba a estar hasta final de agosto, que es cuando empiece la pretemporada. Leonor Rodríguez, baloncestista, tiene varias medallas de plata con la selección española porque es fija de la selección desde el 2013, y todas las semanas, 2, 3, 4 días está aquí. Bueno, pues 2 referentes en el mundo del deporte y también en lo que es, bueno, pues esa solidaridad, ¿no? Claros exponentes de que una sociedad, cuando se vuelca, funciona mejor, y es importante que la gente que es conocida, ¿verdad?, pues también las vinculemos a este tipo de proyectos. José Ramón Pablos, un placer hablar con usted. Estaremos muy atentos, además, a ver cómo va desarrollándose los acontecimientos. Esperemos no tener que llegar a esas cifras, a esos porcentajes que de verdad que nos dan mucho que pensar. Gracias, buen día.